Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días, Selva. Buenos días, Sandy. Por ahí también que se están conectando sus compañeros. Ver, como gotas de lluvia van a estar llegando seguramente. Hola, Santa. Buenos días. Muy bien, Mis chicos. buenos días. Hola, Luz. José también. Muy buenos días. Muy bien, chicos. Vamos a revisar hoy día el último tema de razonamiento verbal, ya la semana anterior, a modo de recordar, ya hemos visto en este caso el texto y el tema, ¿no? Ya habíamos revisado ello, habíamos dicho ya que era un texto. Entonces, hoy día ya vamos a ver los tipos de textos, porque textos no solo es uno, ¿no? Hay muchos, dependiendo de la intención que tengan eh, o la intención comunicativa que persigan, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo de uno en uno algunos, ¿no? De estos, para poder, pues, saber o conocer, ¿no? A qué se refiere. Y ya cuando nos toque enfrentarnos a estos tipos de textos, podamos identificar, ahí esto es un texto tal y eso es un texto tal, ¿no? Es importante, sí es importante que ustedes diferencien los textos en general, justamente para que luego puedan, en este caso, desarrollarlos, trabajarlos, entenderlos según la intención que tienen. O es más, incluso si les toca en algún momento escribir o crear un texto, puedan hacerlo teniendo en cuenta la estructura que persiguen o que tienen. ¿Ya? Entonces vamos aquí. Vamos. Mire, nosotros, cuando vamos a trabajar textos, como les decía, vamos a tener un montón de textos, pero no todos los textos son iguales. Ustedes en pantalla están viendo una imagen con los diversos tipos que yo puedo encontrar, puedo leer o puedo redactar. ¿Ya? Tengo textos administrativos, publicitarios, poéticos, periodísticos, narrativos, instructivos, argumentativos, científicos, descriptivos, dramatúrgicos, cinematográficos, epistolares, humanísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos, tal vez por ahí se están preguntando, se están diciendo. Sí, esos y más incluso. Pero la pregunta aquí para ustedes es, ¿cómo podrían o qué harían, qué buscarían dentro del texto tal vez probablemente para poder diferenciarlos y poder identificar qué texto o es, de qué tipo es ese texto? ¿Cómo, qué encontrarían? ¿Qué buscarían para que puedan hacer esa diferenciación? Si alguien les dice, a ver, les doy mañana esos dos textos, ¿no? ¿Cómo podrían darse cuenta el tipo textual al que pertenece? ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicos? Ya se han levantado de sus camas, ¿verdad? Ya están despiertos, están aquí, ¿no? O están ahí todavía soñando, ¿no? Creo ya son las 9 de la mañana, un poquito más incluso. A ver, ¿qué harían? ¿O no harían nada? Se quedarían ahí sentados, viendo pasar los minutos. No creo. ¿Qué es lo primero que hacen cuando les entregan un texto? Leerlo. Correcto, Leerlo. por supuesto. Entonces, para yo poder identificar un texto, primero tengo que leerlo, porque si yo miro el papel con las letras, simplemente por mirarlos, no voy a saber ni siquiera el contenido. O el papel no va a hablar y me va a decir, hey, yo estoy hablando sobre la historia de Juanita. No. Si a mí me dan dos textos y me dicen, a ver,
Identifícame. ¿Qué tipo de texto es esto y esto? Lo primero que tengo que hacer es leer, porque un texto no me dan para mirar y decir, ay, qué bonita está la fuente de la letra. Oye, lo han impreso bien nítido, ¿no? Para eso no me dan un texto. Entonces, primero tengo que leerlo. Y después de leerlo, recién probablemente voy a poder determinar qué tipo de texto es, ¿no? Por ahí, profesora, eh, yo no conozco los tipos de texto. O por ahí como que sí o como que no, no me acuerdo. Ahorita lo vamos a revisar, ¿ya? Y yo sé ahí sobre todo hay un tipo de texto que es el más usado, el más común, y, pero no significa que los otros no, créanme, todos los tipos que vamos a revisar hoy día, yo sé que ustedes lo han leído, o si es que no han leído, con los ejemplos que vamos a poner, se van a poder o van a poder identificarlos dentro de la misma realidad, dentro del mismo contexto. No hay nada mejor que eso, ¿ya? Poder identificar las situaciones en el mismo espacio en el que nosotros nos encontramos. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Ahora sí, vamos con el primer texto, ¿ya? Vamos con los textos informativos, ¿ya? Como el propio nombre lo dice, estos textos se van a encargar de darme a mí una explicación de un tema en particular. Me van a, o van a hacer que yo como lector me informe con relación a algo, ¿ya? Dentro de estos textos, yo no puedo darte a conocer mis sentimientos ni mis pensamientos personales. Lo que este texto persigue, lo que este texto busca es darte la información de manera directa, apoyándose, respaldándose de hechos, situaciones, circunstancias que han pasado, ¿ya? Un claro ejemplo, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿ya? Primero vamos a ver esto. ¿Qué función tienen esos textos informativos? Tienen la función de explicar y presentar datos de manera objetiva. ¿A qué me refiero con objetiva? A que si yo te digo, ¿sabes qué? Este lapicero es verde, es porque es así, ¿ya? Es porque es así, ¿ya? Entonces, es porque es así. Si yo te digo, a ver, ¿qué podemos decir? A ver, que esta regla es de metal, ya es porque es así, es objetivo. Yo no te estoy mintiendo. ¿Ya? O no te estoy dando, o diciendo, ay, no, esta regla me la regaló mi hermano y yo tengo muchos. No, ya, el texto informativo busca decirte las cosas de manera directa, busca decirte las cosas tal cual son, ¿ya? En ese tipo de texto no emitimos opiniones personales, ¿ya? Yo no te voy a decir lo que yo opino, lo que yo pienso, ¿ya? ¿Qué características tiene? Que es claro, que es preciso, que es breve y objetivo, ¿ya? Un claro ejemplo donde yo voy a encontrar textos informativos es en las noticias. Cuando yo leo un periódico, ¿ya? Sobre, a ver, qué acontecimiento ha pasado en estos últimos días. Una muerte muy sonada, la del cantante de Armonía 10, ¿no? Cuando yo leo esa noticia, a mí el reportero no me va a decir yo me siento triste, yo me siento melancólico, me siento impotente, que no, te va a dar la información directa, su nombre, a qué agrupación ha pertenecido, cómo es que ha sido el accidente, dónde, a qué hora, cuántas balas han impactado, cuál ha sido el motivo, ¿listo? Entonces no está emitiendo opinión, no está emitiendo sentimientos personales, simplemente te está brindando la información de manera directa. Entonces, las noticias son un claro ejemplo
de función de texto informativo. ¿Qué partes tiene ese texto informativo? Tiene introducción, tiene desarrollo y tiene cierre. ¿Ya? Esas son sus tres partes, su estructura de un texto informativo. En la introducción se habla a grandes rasgos de lo que se va a abordar en todo el texto. En el desarrollo están las ideas, está la información, el contenido, los hechos, tal vez por ahí en las ubicaciones de lugares, dependiendo de la información que yo te quiero transmitir. Y en el cierre ya se puede dar como una pequeña conclusión o una idea que resume todo lo que yo te he mencionado en el desarrollo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, los periódicos. Profesora, los noticieros que veo en la televisión pueden ser texto informativo, por supuesto que lo son. Ya solo que ahí son textos orales, ya no textos escritos. Siguiente texto son los textos argumentativos, ¿ya? Como el propio nombre lo dice, son textos que se van a encargar de darme motivos, de darme razones para defender mi posición o mi tesis, ¿ya? Es así, para que me entienda. Cuando ustedes a veces, vamos a suponer, quieren o mandan a alguien de su familia a la tienda, ¿no? Y te dicen, no, yo no puedo ir o no quiero ir. Su posición es esa, no quiere, no puede, no. Y te empieza a dar sus motivos, ¿no? ¿Cómo estás, Yulisa? No te preocupes, ¿no? Y te empieza a dar sus motivos. ¿Y por qué no? Le dices, ¿no? Ah, no, es que estoy haciendo mi tarea, estoy en clases virtuales, ah, no, es que me he lastimado el pie, o que te empieza a dar sus motivos, ¿no? Eso es un texto argumentativo. Cuando alguien te dice que sí está de acuerdo y te dice el por qué, o por el contrario, cuando no está de acuerdo, pero también te argumenta, te da sus motivos, te da sus razones para que tú entiendas por qué esa persona sí puede o no puede, sí apoya o no apoya. ¿Ya? Entonces, los textos argumentativos. Un ejemplo de la realidad, profesora, por ejemplo, ya dentro de poco vamos a entrar a campañas políticas. Y cuando está o hay presentación de candidatos, se suele hacer debates. Y en estos debates se utilizan textos argumentativos. ¿Por qué? Porque el candidato va a defender el hecho de por qué él o ella es la mejor opción para que pueda ser alcalde, pueda ser gobernante, presidente, regidor, etcétera. Y te va a dar sus motivos, porque es la mejor opción o porque su partido tiene dentro de su plancha la mejor opción para que pueda dirigir, pues, ¿no? La ciudad, el país, la región, etc. ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? Va a tener tesis y va a tener argumentos. La tesis es básicamente lo que es tu postura. Eso es tu tesis, tu postura, ¿no? Tu posición. Si estás a favor o estás en contra. ¿No? Y tu argumento será las razones o los motivos. Ojo, no es cualquier argumento. Tienen que ser argumentos que sean sustentados, que tengan base, ¿no? Que van a defender tu tesis. Si tú dices que estás en contra del matrimonio civil, ¿ya? Tienes que dar tus razones. Y tus razones tienen que ser sólidas y tienen que defender por qué estás en contra. Tú no vas a decir, tu tesis, profesora, yo estoy en contra del matrimonio civil, pero en tus argumentos me vas a dar lo contrario. No. Por ejemplo, ¿no? A modo de práctica, tal vez. ¿Qué opinan ustedes de la pena de muerte? Que ha sido un tema bastante controversial justamente a raíz del asesinato del cantante Paul Flores. ¿Qué opinan? ¿Creen que es una solución que debería darse? ¿O creen que no debería ser así? ¿Qué opinan, chicos? ¿Nadie quiere hablar? ¿Puede decir de nuevo, profesora? No entendí.
Los escucho. Siéntanse en la libertad de dar a conocer su opinión. Acá no es que, profesora, si yo le digo de ahí, usted me va a desaprobar. No, es su opinión y las opiniones se respetan, chicos. ¿Qué opinan? ¿Creen que la pena de muerte es la solución a tan... Profesora, ¿puede decir la pregunta otra vez? ¿Cómo, María Ángel? ¿Puede decir la respuesta otra vez? No entendí lo que Ah, dijo. ya, la pregunta. Les decía, ¿qué opinan ustedes de que se esté evaluando o se haya mencionado el tema de instaurar la pena de muerte aquí en el Perú? ¿Qué es la pena de muerte? Ustedes saben, pues no es, vamos a decirlo así, no acabar con la vida del delincuente o de la persona que ha cometido un acto delictivo, ¿no? Porque está orientado a ese foco. ¿Creen ustedes que es una solución frente a los problemas de delincuencia que estamos teniendo actualmente? ¿Qué creen? Esto mismo podría ser esto, sí, porque últimamente hay mucha delincuencia, violación, matanza, todo en eso, ¿no? Y sí estaría bien esto, que haya muerte para los delincuentes. Uh-huh. Ya, muy bien, Luz. Luz me dice que sí está de acuerdo. Mire, aquí probablemente no, el punto la presidenta no hace nada, mis. Es cierto, ¿no? Y lastimosamente yo sé que todos aquí vemos y escuchamos noticiero. Ustedes saben las dos operaciones a las que se ha sometido nuestra flamante presidenta, supongo. Han escuchado, ¿verdad? Una, ya. Miren, dentro de toda esta ola delincuencial que estamos teniendo ahorita, no, si yo les hablo de pena de muerte, probablemente voy a tener dos tesis aquí. Un lado, un grupo de ustedes me va a decir como Luz, ¿no? Sí estamos, o sí estoy de acuerdo en que se instaure la pena de muerte en el país, ¿no? Pero otro grupo, como AIDE, por ejemplo, me dice, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Luz argumenta, ¿ya? Que ella está a favor. ¿Por qué? Porque ya son muchos los casos de violaciones, de asesinatos, y actualmente la moda es la extorsión, ¿ya? Por todo y a todos extorsiona. O sea, uno no puede trabajar, no puede tener un negocio propio, no puede salir o surgir en la vida, porque automáticamente hay personas inescrupulosas que van a ver la forma de poder, pues, ¿no? También sacar partido de eso, con los famosos cupos, ¿ya? Entonces, ya. Ajá, esa es la postura de Luz y tal vez muchos de aquí opinen, ¿no? O respalden ello. Pero hay otro grupo probablemente que me va a decir, no, profesora, no estoy de acuerdo en que se instaure la pena de muerte. Y justo ahí de aquí por el chat me dice, ¿no? No. ¿Por qué? Porque dice que van a morir muchos inocentes, ¿no? Y por ahí alguien también que es muy apegado a la religión, porque en algún momento me pareció también haber escuchado esta postura cuando fue un tema que por primera vez se tocó. Decían, ¿no? Los que son católicos, religiosos, decían que el único dador de vida es Dios y por lo tanto el único que puede quitarte la vida es Él. Entonces, no, no estoy de acuerdo, no apoyo. ¿Por qué? Porque no debería ser así. ¿Quiénes somos nosotros para matar a otro semejante? ¿No? Allá. Entonces, eso que decimos para respaldar lo que yo quiero se llama argumentos. ¿Ya? Mi tesis, recuerden, es a favor o es en contra de algo. Y esa postura yo tengo que defenderla a través de argumentos. Es por eso que cuando tenemos un debate, muchas veces no, yo digo que estoy a favor y tal vez la otra parte me dice que está en contra. Y yo voy a tratar en esa discusión respetuosa, ojo, no es que yo empiezo a vociferar y el que grita más fuerte gana, no, sino que en esa discusión respetuosa empiezan a salir los argumentos, ¿no? Y esos argumentos buscan dejar en claro tu postura, defender tu postura, o en algunos casos incluso llegas a persuadir o a convencer a la otra parte de que también piense o tal vez cambie su visión y tal vez de esa manera también empiece a ver las cosas como tú las ves, ¿ya? Por ahí que me dice Santa. Dice, mientras tanto, que sigamos al orden de los malhechores, por mí deberían encerrarlos a todos los delincuentes sin darles de comer. Ustedes saben que en el Perú tenemos más cárceles que colegios
Se dan cuenta que el Perú invierte más el dinero en cárceles que en instituciones en beneficio. Y eso parte, nace o se rige justamente pues a que lastimosamente en el Perú la tasa de delincuencia es muy alta, ¿no? Pero si nos vamos por Finlandia, me parece, si es que mal no estoy en lugar de ubicación, ahí, por ejemplo, las cárceles están vacías. Y es más, esos terrenos que están abandonados porque no hay delincuentes, los van a utilizar para construir instituciones, colegios. Y eso en realidad debería ser a lo que se debería aspirar, ¿no? Pero nosotros, en lugar de buscar terrenos para colegios, buscamos terrenos para cárceles. Imagínense a dónde estamos llegando, ¿ya? Y bueno, hablar de política es meternos a un mundo bastante enredado también, porque hay un montón de posiciones y visiones, y yo sé que ustedes también, porque no somos ajenos a ello. Que tenemos una opinión, es lógico. Queremos soluciones también, podemos proponerlas, por supuesto, pero tenemos cada uno una manera de ver y proceder de manera diferente. Entonces, para cerrar, los textos argumentativos justamente sirven para ello, ¿no? ¿Qué temas puedo tocar en los textos argumentativos? Lo que hablábamos de la pena de muerte, por ahí también hablábamos el tema de la unión civil, ¿no? Que también ha sido un tema bastante mediático, el matrimonio entre personas del mismo género, ¿no? Por ahí también un tema de discusión muchas veces es el hecho de que se legalice, ¿no? El tema de cuando una mujer queda embarazada y no desea a su hijo, igualito, ¿no? Ha sido un tema entre que se legalice y otros que dicen que es un crimen, ¿no? Entonces también un tema mediático, ¿no? Un tema mediático también ahorita, pues es el tema, por ejemplo, de la presidenta, ¿no? Bueno, temas hay muchos, muchas visiones, posturas, por supuesto, y para esos aspectos podemos utilizar textos argumentativos. ¿Correcto? Muy bien, vamos avanzando, si no nos vamos a detener aquí y luego vamos a estar sin entender. Entonces, vamos con estos dos textos en principio, ¿ya? Informativos y argumentativos. Yo aquí tengo un texto. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Solo a leerlo, solo a leer el texto 1. Buenos días, Miss. Hola, Ida, ayúdame a leerlo, por favor. La fotografía solo comenzó a existir. La fotografía solo comenzó a existir realmente hace unos 140 años. Dos cosas son necesarias: la producción de una imagen y un método para fijarla. Creo que está mal. No sé. Mira. Ya en Miss, el no está siglo bien mi red. 4 te dice ahí, ya en el siglo 4 antes de Cristo. No estaba bien mi red. Ya, se sabía que los rayos de luz del exterior pueden penetrar por un orificio en un cuarto oscuro y proyectar una imagen sobre una de sus paredes ennegrecidas. Este método de producir imágenes se llama cámara oscura. Se utilizó por primera vez en Arabia durante el siglo XI. Aire. Durante el siglo XI para la observación de los eclipses. En 1790, Thomas Weissenbott intentó hacer por primera vez una fotografía con algún éxito. Muy bien, Aide, gracias. Correcto, miren, ese texto 1 que tengo ahí, les pregunto, ¿será un texto informativo o será un texto argumentativo? ¿Qué opinan? No está bien, ¿no? ¿Está tratando de darme a conocer una información o está defendiendo Tengo una ahí que yo en al perro, que uno está ahí ocupada y el perro ahí que...
Y ahora sí. Yulisa me dice informativo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Este texto me habla, en este caso, de la fotografía, ¿no? Y bueno, me da algunos datos, me ubica dentro de un contexto histórico, ¿no? Rastros, ubicación como tal, ¿no? A ver, vamos a ver si es un texto informativo o argumentativo. Correcto. Es un texto informativo porque únicamente me está brindando información con relación, en este caso, a la fotografía. No quiere que yo sepa cómo es que ha sido este proceso, ¿no? En qué tiempos, me da datos de años, etcétera, etcétera, etcétera. Acá yo no veo ninguna postura ni a favor ni en contra de nada, ¿ya? Ahora, vamos a revisar a los textos narrativos, ¿ya? Este tipo de texto en realidad, yo sé que ustedes lo han visto y es muy fácil de poder identificarlos, ¿ya? Los textos narrativos van a ser breves, ¿ya? Pueden ser ficticios porque muchas veces entran a ruedo parte de la imaginación de quien lo escribe, ¿ya? Puedo encontrar elementos o personajes que son irreales, ¿no? Pero que en mi imaginación sí existen, ¿no? Pero en la realidad no. Entonces son ficticios por ese lado, ¿ya? ¿Qué consecuencia o qué efecto van a tener en ustedes como lectores el hecho justamente de poder tal vez comprender, de tal vez identificarse con alguno de esos personajes, ¿no? Va a desarrollar o va a enfocarse dentro de un marco en específico, en particular. Entonces, cuando nosotros hablamos de textos narrativos, vamos a encontrar a lo que son cuentos, lo que son fábulas, novelas, ¿no? Tal vez por ahí voy a encontrar leyendas también, mitos, ¿no? Entonces, estos textos tienen características relacionadas a que voy a buscar narrar, por eso es que es textos narrativos, de narrar una historia, ¿ya? De contarles una historia. Por ejemplo, la Caperucita Roja, Pulgarcito, Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Y ustedes tal vez tienen mayor, los cuentos actuales, ¿no? Que a veces los pequeños sobre todo, a veces pues, ¿no? En los colegios los leen o en los jardines y vienen y nos lo cuentan, ¿no? Nosotros escuchamos porque tal vez nunca hemos oído ello. ¿Ya? Entonces, son cuentos breves o textos breves que van a buscar transmitirnos algo, ¿no? Por ahí tal vez hemos leído Paco Yunque, hemos leído Yantay, hemos leído La Divina Comedia, hemos leído El Sí de las Niñas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son textos narrativos porque me están buscando justamente contar algo, una historia de un personaje o de algún animalito, si es una fábula, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de un texto narrativo? Tenemos ahí al inicio, al nudo y al desenlace. Súper sencillo. En el inicio yo voy a presentar a mi personaje. Su nombre, cuántos años tiene, cómo es físicamente, cuál es su personalidad, etcétera. Ya yo presento a mi personaje, presento el lugar en donde se desarrolla la historia, y en qué tiempo, ¿no? Tal vez si el texto se desarrolla o empieza por la mañana, por la tarde, por la noche, si empieza tal vez hace un siglo atrás o hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, en el inicio se brinda toda esa información que me ayuda a contextualizar al lector para que se haga una idea más o menos de las cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve a mí que me describan al personaje, me digan cómo se llama, cómo es físicamente o su personalidad? Porque cuando yo voy leyendo en mi cabecita se van dibujando esos rasgos. Entonces, como que yo mismo o yo misma empiezo a imaginar, a ver, cómo es esta niña de la que me habla en la lectura, o cómo es este jovencito o este señor.
Y a raíz de eso lo empiezo como como un pequeño títere, ¿no? A ubicar en las diferentes escenas o situaciones que me va apareciendo a lo largo de la historia. En el nudo vamos a encontrar el problema al cual se va a enfrentar nuestro personaje, ¿no? Tal vez en mi texto me está hablando de un niño que se llama Julián, y Julián es un niño muy aplicado, ¿no? Muy dedicado, muy estudioso, pero que por ahí, a raíz de eso, sus compañeros le hacen bullying, ¿no? Y por ahí su nudo tal vez va a ser eso, que sus compañeros van a tratar de golpearlo, ¿no? Lo van a aprisionar, ¿no? Lo van a como que acorralar, vamos a decir, ¿no? Su problema. A ver, ¿qué problema afronta mi personaje? Y en el desenlace ya le damos la solución. ¿Cómo es que Julián, por ejemplo, no arregla esta situación? Tal vez se lo dice a sus padres, tal vez busca ayuda en su docente o se va de manera directa a la parte administrativa que es dirección o se queda callado, ¿no? Entonces los desenlaces no siempre son felices. También hay desenlaces que son bastante tristes, ¿no? O algunos desenlaces incluso que son inconclusos, ¿no? Como que nos dejan en suspenso, ¿no? Un final abierto que ya según el lector verá, ¿no? Cómo termina esa historia. Entonces, un texto narrativo busca eso, darme a conocer una historia. Como les digo, puede ser un cuento, un mito, una leyenda, una novela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos tengo? Ahí están. Personajes, tiempo y narrador. Y también lugar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Miren, yo tengo acá un texto. Dice, este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues él llevaba a sí mismo, ¿no? Eso es el inicio porque me está contextualizando el lugar, me está incluso dando ahí qué hay en ese lugar y a su personaje, ¿no? Que es ahí tenemos un pequeño caracol, nos dice. Vamos a ver qué pasa. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Ya, ahí vemos que básicamente pues el problema del caracol es ese, ¿no? Que está esperando el momento en el cual él va a poder hacer algo, ¿no? Y se compara, ¿no? Voy a hacer mucho más que dar rosas, que dar leche y que dar lana, ¿no? Se está comparando con el rosal, con la vaca y con la oveja, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina este pequeño cuento. Dice, un año más tarde el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. ¿No? ¿Cómo termina esta historia? Bueno, pues no, que el caracol al final nunca demostró qué era lo que podía hacer, ¿no? Entonces, ¿tiene un lugar? Por supuesto, que es el jardín. ¿Tiene personajes? Por supuesto, tenemos al caracol, tenemos al rosal, tenemos a las vacas, bueno, a las vacas y las ovejas como parte de personajes secundarios porque solo se están nombrando, ¿ya? ¿Tiene inicio, nudo y desenlace? Por supuesto, ¿ya? Entonces, dentro de un texto narrativo voy a encontrar estos tres elementos, ¿correcto? Ahora, los textos descriptivos son muy sencillos porque justamente se van a encargar de describir. ¿Y qué es describir? Poder
nombrar sus características, sus cualidades, ¿no? Yo observo algo y empiezo a decir, ah, ya esto es así, tiene esta forma, es de este color, está hecho de tal material, o cuando veo a una persona, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes? Me encontré con Margarita en la calle, y ustedes, ¿quién es Margarita? Y les empiezan a decir, ah, ya, tu amiga, pues, ¿te acuerdas? Y les empieza a dar características físicas, ¿no? Y por ahí dicen, ah, ya, sí, ya me acordé. Texto descriptivo, ¿ya? Buscas dar a conocer rasgos, detalles, características, cualidades, ya sea de una persona, ya sea de un animal, ya sea de un objeto, de un lugar, ¿no? Entonces, yo empiezo a describirte cómo es. Entonces, por lo regular, dice, tiene introducción, que es donde tú vas a nombrar al objeto o a la persona o al animal o al lugar del cual tú vas a hablar, ¿ya? Esto con la intención de que la persona que lo lee se dé ya una idea de lo que tú vas a trabajar en tu texto. En la parte del desarrollo, tú ya vas a empezar ahora sí, a dar sus características, ¿no? A nombrar, a enumerar todo cuanto se pueda de eso que tú vas a empezar a describir. Y en la conclusión, ya das como una pequeña idea general, resumiendo tus descripciones anteriores. Profesora, los tipos de descripción, ¿cuáles son? Los siguientes. Cuando yo hago una descripción objetiva es cuando yo voy a nombrar lo que yo estoy viendo sin ninguna intención de darte a conocer mis sentimientos, ¿no? Por ejemplo, y esto lo vinculo con los textos informativos. Cuando los reporteros dan información de un accidente, de un asesinato, de un asalto, qué sé yo, y empiezan a darnos la descripción, por ejemplo, de los delincuentes que han cometido el acto, empiezan a describirnos a esas personas de manera objetiva, ¿no? Es así, se vestía así, estaba con tal ropa de tal color, es alto, es bajo, delgado, gordo, dependiendo de, pero es objetivo, es técnico. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando la información objetiva, te estoy dando una información de la propia realidad, ¿ya? Son comentarios, como lo dice ahí, utilizando un lenguaje frío, ¿no? Si yo observé que el que mató a Pepito era alto, delgado, moreno, con barba y bigotes, por ahí que utilizaba buzo y siempre unas zapatillas blancas, allá. Lenguaje frío porque te estoy diciendo las cosas tal cual las estoy observando o se ven en imagen, en pantalla, etc. Pero cuando yo utilizo una descripción subjetiva o literaria, ahí sí ya puedo hablar desde mis sentimientos, ¿no? Porque voy a reflejarte eso. Ay, por ejemplo, ay, mi abuelita es una persona de 70 años, que es morena y su cabello es blanco como las nieves y yo la quiero mucho porque ella cocina muy rico y además me prepara las cosas con mucho cariño, mucho amor. Ay, ya. Ya estoy empezando a involucrar dentro de mi descripción lo que yo siento por esa persona. Entonces, en ese caso, sí ya estoy utilizando descripción subjetiva, porque ya estoy utilizando o hablando desde lo que yo pienso y siento para poder describirte a esa persona, a ese ser del cual yo estoy hablando. ¿Listo? Ahora, ¿qué otros tipos más tengo? Cuando yo hago descripción de topografía. Topografía es cuando describo un lugar. Y de un lugar que puedo nombrar. Puedo nombrar, por ejemplo, su ubicación, puedo nombrar cuánto mide, ¿no? ¿Qué observo en ese lugar o qué hay en ese lugar? ¿No? Puedo nombrar, por ejemplo, cuál es su aspecto, ¿no? Si por ahí quiero describir una laguna y empiezo a ubicar, está ubicado en tal lugar, en tal departamento, en tal provincia, en tal distrito, cómo es el ambiente así, ¿no? Tiene plantas de color tal, y dentro hay una laguna que se llama así, y empiezo a describir, ¿no? Cuando yo describo un lugar, una laguna, una casa, un colegio, una calle, dependiendo de ese tipo de descripción se llama topografía, ¿ya?
Cuando yo describo físicamente a la persona, su color de cabello, de ojos, de piel, su estatura, su contextura, por ahí describo cómo se viste, todo eso, todo lo físico netamente se llama prosopografía. Solamente lo físico, solo lo que yo puedo describir observando, ¿ya? Pero cuando quiero hablar de su personalidad, cuando quiero hablar tal vez de su carácter, ya voy a hacer uso de la descripción de etopeya. Por ejemplo, ¿no? Quiero describir la personalidad de mi mamá, ¿no? Supongamos. Ya, mi mamá es una persona muy alegre, muy empática, muy atenta, aunque también hay momentos en los que es un poco renegona, ¿no? Entonces empiezo a hablar de su carácter, de su personalidad, únicamente de su personalidad, de su forma de ser, ahí hago descripción de etopeya, ¿ya? Pero si solamente voy a hablar de sus características físicas, se llama prosopografía. Y hay que diferenciar esos dos. Y la última, que es la descripción de objeto, ya es cuando yo, supongamos, ¿no? Vuelvo a ver, ¿qué tengo por aquí? Un lapicero, ¿no? Empiezo a describir allá, hablo de su tamaño, hablo de su material, de qué color es, de su utilidad, ¿no? ¿Para qué sirve? Allá, cuando empiezo a describir objetos, un lapicero, una cartuchera, un cuaderno, un celular, una mesa, una silla, un televisor, ahí puedo nombrar esas cosas, ¿no? Su tamaño, su material, si está hecho de plástico, de madera, de metal, de acero, de qué está hecho, ¿no? Su color, etcétera. Entonces, estas descripciones o ese texto descriptivo se puede enlazar perfectamente dentro de los textos narrativos y también se puede enlazar dentro de los textos informativos. Por ejemplo, ¿no? Cuando es informativo, utilizaremos una descripción objetiva. Cuando es un texto narrativo, probablemente utilicemos una descripción literaria, ¿no? Porque tal vez por ahí empiezo a hablar tal vez el personaje describe al otro personaje, ¿no? Y mi texto es relacionado al amor, supongamos, ¿no? Entonces, desde los ojos del amor lo va a describir. Entonces, por ahí vamos haciendo uso de esos textos. Hoy nos gana la hora. Muy bien. Tengo estos textos. Listo. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Es un solo texto. A ver. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Ya, solo el texto mejor ahí. Todavía no las preguntas. Ya. ¿Quién me ayuda a leerlo, chicos, por favor? María Ángel. Los ríos se caracterizan por su baja productividad primaria y baja concentración de oxígeno. Disueltos, sin embargo, en ellos viven un gran número de poblaciones de animales. Debido a que la corriente del río carga materiales orgánicos de otros sistemas, ventila los organismos sosteniéndolos a pesar de las condiciones antes referidas, aplicando el modelo de producción-respiración. El río es un sistema heterotrófico, donde la respiración es mayor que la producción. La productividad primaria del río radical principalmente en la superficie de las rocas, en los lentos remansos, donde la poca velocidad de las aguas permiten el crecimiento de las algas o plantas caóticas, vasculares, donde el punto de vista regional de los ríos transportan con rapidez materiales y energía entre un sistema y otro. Gracias, María Ángel. Muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntas. Dice, pese a sus deficientes condiciones, los ríos
pueden sostener vida gracias a qué. ¿Cuál será la respuesta ahí? A que son subsidiados por lagos, a que la agitación mecánica arrastra e incorpora al río lo necesario, a que el río tiene zonas tranquilas como los remansos favorables a la vida, a que la respiración es mayor que la producción, o a que los organismos se han adaptado a esas duras condiciones. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será? Pese a sus deficientes condiciones, los ríos pueden sostener vida gracias a ¿qué? Respuesta, chicos. Pueden hacer uso del chat por ahí también, si tal vez no pueden activar sus audios. Pueden mandarme la alternativa de respuesta a la pregunta 1 por medio del chat. No hay problema, lo vamos revisando también. ¿Ya? A ver, ¿a qué será? Miss, la respuesta es la A. Son subsidiados por lagos. A ver. Ya, Luz me dice la A. Los demás, ¿qué me dicen? ¿Qué será? La B, me dice Yulisa. Vamos a ver ya si la A o la B. Correcto, alternativa B. ¿Ya? Gracias a que la agitación mecánica arrastra e incorpora, dice al río, lo necesario. ¿Ya? Pregunta 2. La productividad primaria se entiende, se refiere ¿a qué se refiere cuando nos dice productividad primaria? A la productividad de base, a la proporción entre respiración y producción, al módulo heterotrófico, a los vegetales nativos o a los restos orgánicos. ¿A qué se refiere con productividad primaria? La de los vegetales nativos. Ya. Aquí en el segundo párrafo me parece, dice, aplicando el modelo de producción-respiración, el río es un sistema heterotrófico donde la respiración es mayor que la producción. La productividad primaria del río radica principalmente en la superficie de las rocas o en los lentos remansos, donde la poca velocidad de las aguas permite el crecimiento de algas o plantas acuáticas vasculares. Desde el punto de vista regional, los ríos transportan con rapidez materiales y energía entre un sistema y otro. Entonces, el término productividad primaria se va a entender o se va a relacionar ¿a qué? A los vegetales nativos. ¿Qué opinan? Por ahí denme sus respuestas en el chat, por favor. Si no pueden hablar, por favor, escríbanme al chat, ¿ya? Por ahí me dijeron vegetales nativos, ¿ya? Alternativa de duende, de dinosaurio, ¿ya? Respuestas, chicos. Ya nos falta poco para terminar, por favor. Justo ahí, en el mismo texto, nos dice, ¿no? La productividad primaria, muy bien, Santa, y baja concentración de oxígeno disuelto. Y en el segundo párrafo nos dice, aplicando el modelo de producción, respiración, ¿correcto? Y como dijo Santa, ahí la respuesta sería la alternativa B. Entonces, miren, aquí incluso voy a agregar un texto, un tipo de texto más de manera rápida, que es el texto dialogante. Y acá tengo una tabla comparativa que al final me va a ayudar a poder entender lo que hemos visto hoy día. ¿Ya?
Los textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Profesora, no hemos visto texto expositivo. El término expositivo también alude, o los textos expositivos son los textos informativos, solo que es su otro nombre, ¿ya? Texto dialogado, lo explico. Todos en algún momento hemos leído libretos teatrales, o hemos visto que en el mismo texto los mismos personajes empiezan a conversar, ¿correcto? Cuando hay ese diálogo entre personajes, es un texto dialogado, ¿ya? Tal como vimos en el texto del caracol, ¿no? Que el rosal y el caracol conversan, eso es un texto dialogado también, ¿ya? Entonces, los textos narrativos, ya está un cuadro bastante resumido. Los textos narrativos van a contarnos hechos, van a relatarnos una historia, ¿ya? Novelas, cuentos, fábulas, mitos, etcétera. Me cuentan algo, ¿ya? Mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con el personaje? ¿Qué pasa tal vez con Pepito, con Juanito, con María, con Carla, etcétera? ¿Ya? Voy a hablar de acciones dentro de un texto narrativo. Voy a hablar de acciones, ¿ya? Todo lo que le pasa a mi personaje. Dentro de un texto descriptivo, voy a nombrar las cualidades, las características, la forma de lo que estoy describiendo, ¿ya? Responde a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo es este cuaderno? Y empiezan a describir, ya es pequeño, de color celeste, tiene hojas delgadas, sirve para hacer anotaciones, etcétera, etcétera. Es de tal marca, ¿no? Y por ahí. ¿Qué puedo describir, por ejemplo, qué modelos? Cuando ustedes han querido hacer un tour, les empiezan a describir, ¿no? Allá vamos a ir por tal lado, aquí hay tal cosa, el agua cambia de color, y les empieza a hacer todo un recorrido, ¿ya? También utilizo la descripción dentro de lo que son novelas. Dentro de lo que son novelas. Empiezo a describir a los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dentro de los cuentos de la misma manera, cuando empiezo a describir a los personajes, o los lugares también incluso. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar abundancia de adjetivos, porque voy a dar a conocer justamente eso, ¿no? ¿Cómo es? Si es bonito, si es feo, si es alto, si es bajo, si es grande, si es chico, si es amarillo, si es verde, etcétera, ¿no? Estoy dando esos rasgos. En el texto dialogado, justamente va a haber un diálogo, una conversación, ¿no? Donde vamos a encontrar lo que dicen los personajes. En el teatro se utiliza mucho este tipo de texto, pero no es el único. Ya dentro de los cuentos, cuando los personajes empiezan a conversar, también encontramos este tipo de texto. En entrevistas, por supuesto que también utilizamos textos dialogados, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener uso de guiones, ¿no? O si está dentro de un texto narrativo también se puede utilizar lo que son las comillas y demás, ¿ya? El texto expositivo o informativo va a tratar o va a buscar brindarme información real sobre acontecimientos o hechos que han pasado, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los libros de investigación, artículos informativos, periódicos, enciclopedias, etcétera. ¿Ya? Vamos a utilizar un lenguaje claro, directo, objetivo, sin nada de sentimientos, sin nada de opiniones. Es un texto frío, ¿ya? Así, como se ve, se escribe. No involucro otros factores. Y el texto argumentativo, que es el que utilizamos para poder justamente defender nuestras ideas, defender nuestra opinión a través de argumentos, ¿no? Artículos, por ejemplo, de opinión, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen un ruedo de prensa, también, ¿no? Y vamos a buscar siempre en ese caso hacer prevalecer nuestra postura, ¿no? Lógicamente, no todos pensamos igual, por lo tanto, frente a un mismo tema vamos a encontrar
muchos o diversas opiniones, en algunos casos que van a coincidir y en otros que nos van a dar la contra, ¿no? Pero justamente para defender lo que yo pienso, quiero o busco, es que utilizamos textos argumentativos. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta o consulta que tengan, por favor? Los escucho, tal vez por ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas hoy día? A ver, si no pueden hablar, escríbanme aquí al chat de la reunión. No, ¿No? Ok, chicos, si no hay dudas, si no hay consultas, me parece que al inicio de la clase lo dije y si no es así, ahora lo digo. Con eso estamos terminando las clases de su segundo bimestre, no, tercer bimestre. Ya con eso ustedes están terminando su grado. Entonces, avancen con sus módulos, avancen con sus trabajos, avancen con lo que aún tienen pendiente para que también puedan entregarlo en los tiempos estipulados por la asesora o el asesor que ustedes tienen. ¿Ya? Conmigo nos vamos a estar reencontrando posiblemente en su siguiente grado, ¿ya? Claro, su siguiente grado, porque ustedes ya pasan a otro grado, ¿ya? Entonces, hasta una nueva oportunidad de volvernos a reencontrar dentro de estas aulas virtuales, chicos, ¿está bien? Cuídense bastante, que tengan bonito día, que tengan bonita semana. Si tienen alguna duda o consulta con el área, me pueden escribir para poder apoyarlos, no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien, chicos, hasta una nueva oportunidad entonces. Hasta luego. Cuídense, chicos. Adiós.